Muy buenas noches, Carol Tatiana. Espero se encuentre muy bien, que haya tenido un excelente día. Bueno, ya estaba por iniciar la grabación. Aquí le doy iniciar. Perfecto. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. También saludo a aquellos aprendices que pues más adelante también pues van a mirar el video. Bueno, espero que hayan pasado un excelente día. Bueno, en esta sesión vamos a continuar con nuestra evidencia AP4. Vamos a hoy a definir, digámoslo así, cómo se debe presentar la evidencia. La semana pasada o la clase pasada, pues hablábamos acerca pues, de qué era un modelo entidad-relación. Hablábamos nosotros de lo que eran las entidades, los atributos, las relaciones, ¿verdad? De que era una tupla, también hablábamos de ello. Las claves, la clave primaria, la llave foránea. Hablábamos también del tipo de relaciones que pueden existir entre las entidades, ¿verdad? Como lo es pues, la relación de muchos a muchos, la relación de uno a uno, la relación de muchos a uno o de uno a muchos, ¿sí? En esta sesión vamos a mirar lo que se llama la normalización, que eso fue lo que nos quedó pendiente, pues la semana pasada. Entonces voy a compartirles pantalla. Este es nuestro material de formación que nosotros estábamos pues estudiando, que se llama Conceptos Generales de Bases de Datos, y el que nos va a nosotros ayudar para realizar nuestra primera evidencia. Mm, la normalización. Quedamos en este tema. Y bueno, ¿y qué es la normalización? Antes de hablar de la normalización, pues les quiero pues recalcar, digámoslo así, pues para que vayamos iniciando a realizar nuestro proyecto. Vamos mirando y vamos identificando cuáles serían las entidades que puede tener nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, una vez nosotros identifiquemos pues las entidades, pues vamos a tener lo que se llama un diagrama entidad-relación, como lo hablábamos la semana pasada. Así nos va a quedar, digamos, como en este ejemplo, nuestro primer diagrama, que es un diagrama entidad-relación. Para nosotros, digámoslo así, convertirlo o evolucionarlo a lo que es un diagrama relacional, pues debemos de aplicarle unas ciertas normas para que las tablas con sus atributos y con sus relaciones, pues nos queden bien definidos, ¿listo? Para eso, pues utilizamos la normalización, que es las normas que yo voy a aplicar. Entonces, nos dice que tenemos tres formas normales, la primera, la segunda y la tercera. Y antes de hablarles de qué es una primera forma normal, pues quiero que, no sé si ustedes ya miraron el video, pero quiero que lo revisemos. Normalización. La normalización es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo o conversión de un modelo entidad-relación a un modelo relacional, es decir, a tablas y relaciones. Los principios rectores de este proceso son no redundancia de datos, que no se repitan los datos, y la dependencia de los datos, dependencia incoherente, una separación lógica de datos en tablas. Los datos redundantes desperdician espacio en disco y crean problemas de mantenimiento. Por ejemplo, los datos comunes de los clientes y los bancos están en la tabla persona, mientras que los datos que pertenecen exclusivamente a los empleados están en otra tabla que se relaciona con la de personas. ¿Qué es una dependencia incoherente?
Aunque resulte intuitivo, para un usuario, buscar en la tabla de personas el correo de un cliente en particular, es posible que no tenga sentido buscar en esa columna el salario del empleado que se relaciona con esos datos de la tabla persona, pues el salario del empleado está relacionado con la tabla empleados. Las dependencias incoherentes pueden dificultar el acceso a los datos, ya que la ruta para encontrar los datos puede faltar o estar dañada. Bueno, en este video pues nos explican así como a grosso modo mm, cuáles son pues las normas que debemos aplicar pues a nuestro diagrama entidad-relación. Entonces, nos dice que la primera forma normal, los principios, eliminar grupos de repetición en tablas individuales, no deben haber, digamos, registros que sean duplicados, crear una tabla independiente para cada un conjunto de datos relacionados, o sea, por ejemplo, no pueden haber en una tabla, digamos, varias tablas o varias entidades. Y también en la primera forma normal identificamos lo que son las claves primarias, importantísimo. Cuando nosotros identificamos, digamos, una entidad y pues identificamos sus columnas, pues ahí es donde nosotros entramos a aplicarle la primera forma normal. Por ejemplo, aquí nos muestran una tabla. Aquí hay una tabla. Hicieron una tabla de un problema, de un ejemplo, pues que aquí nos presenta. Entonces, esta tabla, si ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene lo que es proveedor y lo que es producto. Entonces, aquí es donde yo voy a aplicar, digamos, la primera forma normal. Yo digo, pues aquí en una sola tabla han relacionado dos tablas, porque proveedor puede ser una tabla, producto puede ser otra tabla, precio incluso. Podemos mirar dónde puede ir ubicado. Entonces, a eso es que nos invita la primera forma normal, a que nosotros podamos identificar con las entidades de nuestro proyecto si, o sea, si existen varias entidades en una sola tabla, pues que las podamos trabajar de manera independiente. También identificar que no se dupliquen, digamos, los registros, que hayan, digamos, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que hay varios registros duplicados, entonces a eso es que nos lleva la primera forma normal para que hagamos este tipo de identificación. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Dice, crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros, o sea, crear tablas independientes. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que sea persona, dentro de esa tabla yo tengo una columna que sea, digamos, país, pues la nacionalidad, digamos, de la persona. Si yo veo que esa tabla se repite mucho, que ese registro se repite mucho, pues yo puedo mirar, digamos, la posibilidad, yo puedo mirar de que esa nacionalidad o ese país, yo lo puedo tomar como una entidad. ¿Verdad? Y pues como les explicaba en la anterior clase, cuando hacemos la relación, pues ya podemos, digamos, traernos ese ID, esa llave primaria, y la podemos colocar en nuestra tabla persona, pues para que me lea también el país de la persona. Eso es lo que nosotros podemos aplicar cuando digo yo crear tablas independientes. Relacionar estas tablas con una llave foránea, lo que les estoy diciendo. Si uno crea una tabla independiente como por ejemplo país, este país va a tener un ID, que es la llave primaria de él, que será ID país, digámoslo así. Se va a relacionar con la tabla persona, entonces esa llave primaria yo la relaciono en ID persona y en ID persona esa llave ya no va a ser la llave primaria, sino ya va a ser una llave foránea. Eso lo miramos en la sesión pasada. Y la tercera forma normal, que dice eliminar los campos que no dependan de la clave. Ejemplo, pues como lo que yo les decía, con la tabla país y con la tabla persona. Dicen, las dependencias funcionales. Vamos a hablar de las dependencias funcionales, pues es aplicar
todo lo que les estoy comentando de lo que está acá en los principios de las formas normal. Aquí, como les mostraba, que hay un ejemplo, y aquí nos muestra cómo en una tabla tenemos dos entidades. Nos muestra acá cómo en una tabla se repiten varios registros o varias tuplas. Entonces, una vez detectados nosotros todos estos, digamos, eh, no sé, como fallos o como, sí, que pueden tener nuestras entidades, pues las dependencias funcionales, en este caso, pues nos las muestran de la siguiente manera. El NID del proveedor, digamos que puede ser esa una tabla o una entidad, pues va a tener los siguientes, digamos, los siguientes dependencias funcionales con esa entidad que es correo, nombre y teléfono. El producto se le asigna como tal el producto y el NID proveedor, código de producto, precio. ¿Por qué lo colocan así? Porque precio puede también estar dentro de la tabla proveedor, pero también puede estar dentro de la tabla producto. Entonces, precio vendría a ser una, digamos, como un atributo dentro dentro de esa tabla que me va a relacionar proveedor y producto. Entonces, dentro de esa tabla relacional va a tener su propio atributo que va a ser precio, que me va a aplicar para las dos tablas. Dice, definición formal de lo que es una dependencia funcional. Dice, se dice que un atributo X de una relación depende funcionalmente de otro atributo o conjunto de atributos Y de la relación si a todo valor o valores del conjunto Y le corresponde siempre el mismo valor de X. Dice, las dependencias funcionales de la tabla anterior se pueden representar en modelo entidad-relación, teniendo en cuenta que un proveedor puede suministrar muchos productos y a su vez un producto puede ser proveedor por más de un proveedor. Y que por cada producto que es proveedor por un proveedor existe un precio. Entonces, aquí, en este diagrama entidad-relación, entonces, hemos dividido las tablas, la tabla anterior que estaba en una sola, pues ya nosotros verificamos que la podemos dividir en dos tablas, que es una tabla proveedor y una tabla producto. Entonces, hacemos la relación entre proveedor y producto, ¿sí? Y la relación de ellos es provee. Entonces, un proveedor provee N productos, entonces aquí hay una relación de muchos y un producto provee N proveedores. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una relación de muchos a muchos. En la sesión pasada, yo les explicaba que cuando hay una relación de muchos a muchos, esa relación me genera una nueva entidad. Entonces, provee se convierte en una nueva entidad, donde provee tendrá la llave primaria de código producto que se me va a convertir en una llave foránea y me va a tener lo que es el NID del proveedor en una llave foránea que va a tener la entidad provee y a su vez provee tendrá su propio atributo que es precio, porque precio yo lo voy a necesitar tanto para producto como para proveedor. ¿Listo? Espero que de pronto esto pues les haya quedado claro. Lo vimos la sesión pasada y si de pronto pues tienen alguna duda o algo, pues los invito para que reforcemos estos conocimientos, bueno, pues con otro, digamos, otro material que podamos nosotros consultar. Una vez nosotros tengamos esta, digamos, esta entidad relación y aplicándole, digamos, todas digamos, las formas normales, pues tenemos ya lo que es el diagrama entidad-relación. Entonces, como les digo, entonces tenemos de esa relación de muchos a muchos, siempre vamos a tener una nueva entidad, que en este caso, bueno, aquí se equivocó en ese autor, ¿sí? Aquí hay un pequeño error.
Aquí no es autor, sino aquí es prove. Pero aquí miramos la relación, lo que yo les explicaba. Esta tabla, esta entidad que está aquí, que es el resultado de la relación de muchos a muchos entre proveedor y producto, se va a llamar autor, que se va a llamar prove. Entonces, esta tabla o esta entidad va a tener lo que es la llave primaria de proveedor, que sería una llave foránea en esta tabla, y la llave primaria de producto, que aquí también sería una llave foránea en esta entidad, y el precio, que es un atributo como tal de la tabla PROVE. Después miramos lo que es miramos aquí un problema que nos presenta pues el material de formación para que ustedes pues obviamente lo revisen, lo analicen, ¿sí? Para que puedan, digamos, aprender a identificar cuáles son las entidades que yo puedo identificar en este problema, pueda hacerle el diagrama entidad-relación, pueda hacer el diagrama relacional. Si eso es para que ustedes vayan practicando, para que lo lean. Aquí tenemos pues el diagrama entidad-relación, ya con, digamos, con la relación de uno a uno, sí, de uno a muchos, entonces aquí ya está un poco más completo, ¿sí? Y tenemos, acá tenemos lo que es todo esto que está aquí, todo esto que está aquí es del ejemplo, aquí les dan el modelo relacional del ejemplo que el material les propone, ¿sí? Para que ustedes lo pueden hacer y puedan verificar, pues, que también les dé como está aquí en el material. Bueno, quiero hablarles lo que son las reglas de integridad. Estas reglas de integridad están asociadas a las tuplas y una de ellas es a la primary key, ¿sí? Que es un criterio de nulidad. Entonces, las reglas de integridad son muy importantes y una de ellas es el criterio de nulidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio de nulidad? Que la llave primaria o la primary key no puede ir vacía. O sea, es una llave, es un campo donde no debe ir null, debe ir not null, porque siempre debe tener un valor. Siempre debe tener un valor. Tener en cuenta que cuando nosotros decimos que es not null, es porque siempre va a haber un registro, siempre va a haber un valor, siempre. Aquí me hablan de un cero, dice, un nulo no representa el valor cero, ni una cadena vacía. Por ejemplo, un cero no significa que sea null, porque cero realmente es un valor, así sea nada. O sea, cero no es nada, pero es un valor, no significa que, que esté vacío, simplemente que, por ejemplo, obviamente eso no pasa, pero pues yo puedo decir que el ID arranque desde cero, es un ejemplo. Y es válido, pues no pasa, pero es válido. O sea, no significa que si está el cero allí es porque es nulo, no. Nulo es cuando realmente no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Siempre lo que es primary key debe ser not null. Siempre tiene que tener un valor. ¿Listo? Y para las cadenas, digamos, es lo mismo. Una cosa es dejar el campo nulo y otra cosa es colocar las comillas vacías. O sea, es lo mismo. Dice, cuando yo coloco las comillas vacías, estoy representando una cadena vacía. O sea, es como el cero. Tenemos lo que es integridad. Bueno, eso es lo que les estaba explicando de las columnas. Y tenemos lo que es la integridad de referencia. O sea, las llaves que son, digamos, referenciadas en otra tabla o en otra entidad, también debe ser not null. O sea, no puede ser
nula. Debe ser not null. ¿Listo? Hay datos de la tabla estudiante que deben ir en la tabla persona, como lo miramos acá. Como por ejemplo, lo de la dirección, teléfono, son propios, mira, lo que es dirección, teléfono, lo que es dirección, teléfono, correo, siempre deben ser datos de la persona. Siempre deben ser datos de la persona. Cuando yo me refiero a un estudiante, me va a tener los datos de la persona, pero estudiante, en este caso acá, va a tener un atributo que es propio de estudiante, que es el grado escolar. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque o sea, nosotros podemos decir, digamos, en esta relación. O sea, estudiante también puede tener acá correo, puede tener todo lo que tiene persona. No, 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 porque sería redundante. Estudiante tendrá lo propio de él, que es el grado escolar, lo que él necesita tener para que se pueda identificar como estudiante. Bueno, vamos a mirar una operación. Aquí vienen unas operaciones muy importantes, que es de actualización y de borrado. Es decir, que, ¿qué pasa cuando yo intento actualizar y borrar un campo y está siendo referenciado desde otra tabla? Lo que uno hace en las bases de datos es restringir este tipo de operaciones. Es decir, si yo voy a borrar un registro y ese registro está, digamos, relacionado con otro elemento de otra tabla, yo no puedo dejar, o sea, yo no lo puedo dejar borrar. Esas son las, digamos, como las reglas o las restricciones que yo puedo hacer en las reglas de borrado y en la regla de edición. Dice aquí, define el comportamiento a la pregunta, ¿qué ocurre si se intenta borrar la fila referenciada por la clave foránea de otra tabla? Para lo cual, el sistema implementa una de las siguientes opciones. Restringir, no se permite borrar la fila referenciada. Cascada, se borra la fila referenciada y también se borran las filas que la referencian mediante la clave foránea en la otra tabla. Poner null, se borra la fila referenciada y las filas que la referencian ponen en nulo la clave foránea, solo se aceptan nulos. Y valor por defecto, se borra la fila referenciada y las filas que la referencian ponen en la clave foránea el valor de defecto que define la regla. O sea, importantísimo nosotros tener claro esto para que podamos colocar las respectivas reglas, ya sea de borrado o de edición. Dice, aquí nos habla de lo que son los lenguajes de los sistemas administradores de bases de datos. Aquí nos habla de lo que es un sistema, un SQL. Dice, los sistemas gestores de bases de datos emplean un lenguaje que se denomina SQL, que corresponde al nombre en inglés, Structure Query Language. Generalmente, cuando un sistema gestor de bases de datos relacional implementa un lenguaje SQL, todas las acciones y operaciones se llevan a cabo en el sistema mediante sentencias de este lenguaje. Dentro de SQL hay varios tipos de sentencias. Entonces, vamos a mirar las sentencias, la clasificación de las sentencias del SQL. Entonces tenemos 4 tipos de clasificaciones. El DDL, el no es MDL, sino DML, el DSL y el TCL. Entonces, el DDL es un lenguaje de definición de datos, el DML es un lenguaje de manipulación de datos, el DSL es un lenguaje de control de datos y el TCL es un lenguaje de control de transición. Dice, cuando uno construye una base de datos, siempre vamos a arrancar por el DDL. Cuando ya está construida,
y uno quiere hacer una inserción de registros, modificación, actualización, etcétera, pues ya entramos a implementar lo que es el DML. Y cuando yo quiero aplicar lo que son permisos, reglas de control y demás, pues voy a hacer un DSL. Estos tres realmente son los que más se utilizan, ¿sí? No es que no se utilice el TCL, pero lo que es el DDL, el DML y el DSL son los que más se utilizan. Entonces, dentro de, dentro del DDL, y una vez nosotros hayamos hecho todo este proceso de identificación de entidades, que ya hemos hecho el modelo entidad-relación, que ya hicimos el modelo relacional, cuando nosotros ya tengamos, digamos, identificadas las tablas como tal, ¿sí? Porque antes, o sea, antes de el modelo relacional, pues nosotros lo llamamos entidades. Después, para implementarlas en las bases de datos, pues ya las vamos a llamar lo que son tablas. O sea, una vez tengamos todo esto ya bien estructurado, ya vamos nosotros, digamos, como a montarlo en una base de datos y para eso es que vamos a necesitar este tipo de clasificación y para iniciar con el DDL. Entonces, la sentencia dice, la sentencia de definición de datos de DDL. Para nosotros crear las tablas que hemos identificado en la base de datos, pues tenemos que mandar esta siguiente instrucción que nos muestra aquí, ¿verdad? Que se compone de palabras reservadas, que las que están en negrilla son, estas son palabras reservadas, ¿sí? Create table, lo que son, digamos, los metadatos, el not null, ¿sí? Son palabras reservadas, ¿sí? Que yo voy a utilizar para crear en este caso, pues la tabla, ¿sí? Entonces vamos a mirar así, crear tabla, le colocamos el nombre de nuestra tabla, que en este caso persona, que ya lo habíamos identificado, ya está aplicada la primera, la segunda y la tercera forma normal, está todo bien. Entonces, cuando ya todo eso esté bien, ya entramos a crear las tablas. Entonces, aquí digamos, por ejemplo, persona, que tiene ID persona, tiene el nombre, apellidos, correo, y aquí está lo que es la llave primaria de esa tabla. ¿Listo? Dice, cada atributo se define en una línea separado por una coma. Se agregan restricciones de no nulidad. Al final, la sentencia termina con punto y coma. Ahora, así se borraría esa misma tabla. Entonces, para borrar la tabla como tal, entonces utilizamos esta siguiente, digamos, instrucción. Si esta palabra, digamos, reservada, drop table, persona, para nosotros poder borrar como tal la tabla. Cuando ya estemos manipulando, digamos, las tablas, que ya todo esté creado y demás, pues ya voy a tener las sentencias de los datos que son los del DML. Dice, estas sentencias que permiten insertar datos en las tablas, consultarlos, editarlos y borrarlos se denomina DML. Aquí nos muestra un ejemplo. Entonces, voy a insertar la información de la tabla persona. Entonces, tabla persona tiene los siguientes atributos: ID persona, nombre, apellidos y correo, ¿verdad? Ahora, values, pues voy a ingresar, digámoslo así, ¿sí? El valor de cada columna que corresponde. Por ejemplo, el valor de ID persona, pues debe corresponder, si aquí está de primero, pues aquí va el número 1. El nombre, pues debe seguir el nombre, el apellido y el correo. O sea, que tenga su correspondencia. Si aquí nos damos cuenta, y de persona, pues es un entero, ¿verdad? Y cuando es un entero, no va en comillas. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, el número 1 no tiene comillas. Lo que es nombres, apellidos y correo, pues eso se definió como varchar.
Entonces, todo lo que es en cadena de texto siempre va a ir en comilla. Update, que es para la actualización, digamos, la instrucción sería esta. O sea, update, el nombre de la tabla como tal, la columna que yo quiero, digamos, modificar y el valor. O sea, en este caso, analice. El where es muy importante, ¿sí? Porque el where me dice, o sea, qué es lo que yo exactamente voy a modificar. Entonces él me dice, ¿dónde y de personas igual a uno? O sea, que en esta y de persona, o sea, en este valor, o sea, en esta, digamos, tupla, digámoslo así, o registro, es donde yo voy a hacer esa modificación. Entonces, es importantísimo siempre colocar la sentencia completa. Y el borrar, que es el delete, casi no se utiliza, pero pues aquí está la instrucción en caso de que nosotros queramos borrar un registro. Este delete es muy diferente al que está acá arriba, que es el drop table. Acá este me borra como tal la tabla. Este me borra es el registro. No me va a borrar toda la tabla, sino solamente el registro. Bueno, este es el DCL, la sentencia de control, que este es para otorgar o para quitar permisos a los usuarios sobre las bases de datos, sobre ciertas tablas. Entonces, aquí tenemos la sentencia para hacer lo que nosotros pues vamos a hacer, si es otorgar permisos, ¿sí? O sea, el gran es que yo voy a otorgar el permiso para hacer la inserción, para hacer la actualización, para hacer el borrado, para hacer la selección de dónde. De la biblioteca se llama como tal la base de datos. Entonces tengo que referenciar la base de datos, el nombre de la tabla, ¿verdad? Y a quién yo le voy a aplicar el permiso. O sea, este correo pues corresponde a una persona. Entonces, a esta persona es que yo le voy a aplicar pues este otorgamiento, digámoslo así. Esto en cuanto a toda la parte de normalización, ¿sí? Para que ustedes por favor lo revisen, revisen el ejemplo, por favor, vamos mirando ya, hoy terminamos ya digamos, como de revisar este material para que ustedes ya se puedan sentar a realizar el trabajo. Yo les traje aquí un ejemplo. Miremos este. Ajá. Yo les traje aquí este ejemplo para que ustedes lo puedan, digamos, como se puedan guiar de cómo es que lo vamos a hacer. Este es el trabajo que ustedes van a presentar en esta primera evidencia. Entonces, van a colocar pues, la evidencia correspondiente, ¿sí? Al trabajo, su nombre, la ficha a la que corresponden, instructora y, bueno, pues el Servicio Nacional de SENA en el cual se está dictando pues la tecnología. En la introducción, ya usted les había comentado que vamos a hacer una breve descripción de la empresa a desarrollar. Ustedes eso ya lo tienen, ustedes lo tienen digamos, en trabajos de atrás. Ya saben, ustedes ya lo hicieron, entonces simplemente pues traer digamos, esa breve descripción y colocarla en la parte de introducción, porque pues se necesita saber qué es lo que ustedes van a hacer. Entonces, yo les traje un ejemplo, pues este ejemplo es el que está en el material, ¿sí? El ejemplo del material propuesto. Lo coloqué aquí en la introducción para que ustedes sepan cómo es que lo vamos a hacer. El diagrama entidad-relación, así no les va a quedar, porque cuando ustedes lo vayan a hacer en su herramienta, ustedes simplemente lo exportan, ya sea PNG
lo que ustedes quieran, lo exportan y simplemente lo colocan aquí. Les va a quedar súper diferente. Yo aquí le tomé un pantallazo, pero es para que ustedes miren cómo es. Y el diagrama relacional también, ustedes lo hacen en la misma herramienta. Ahorita lo miramos cómo. Voy a darles un breve así pues como demostración de cómo se hace. También la exportan y lo pegan aquí. El diccionario de datos. Dice, por cada entidad se realiza el diccionario de datos. Si a mí, digamos, en mi proyecto identifiqué 6 entidades o 6 tablas, entonces mm, mi diccionario de datos va a tener 6, o sea, 6 de estos. Este es un ejemplo y yo lo hice pues con, con la tabla persona, ¿sí? Con esta tabla. Yo lo hice acá. O sea, este trabajo, por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría 8 diccionarios de datos. Este es un ejemplo. Nombre, pues vamos a colocar el nombre de la base de datos que ustedes pues tienen. La creación, pues una fecha. En descripción le van a colocar el nombre de la tabla. ¿Listo? Entonces, el campo. Sí, entonces aquí están ID persona, nombre, apellidos, correo, que es el que está aquí. El tipo de dato, pues si es entero, si es varchar. El tamaño que ustedes le quieran colocar, pues al campo. Y la descripción, una descripción muy pequeña de qué es ese campo, por ejemplo. Y de persona es la identificación única de la persona, nombre de la persona, apellidos de la persona y ese es el correo personal. O si es el correo institucional, bueno, ustedes son los que definen allí en descripción qué es lo que le van a colocar. Entonces, por cada entidad, pues yo voy a hacer un diccionario de datos. ¿Listo? Y las políticas de seguridad. Sí, importantísimo. Las políticas de seguridad pueden hacer 2, 3, las que ustedes gusten. Las pueden colocar aquí. Y este sería el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Para que por favor lo revisemos y empecemos a trabajar. Y si ya han iniciado, pues bueno, los felicito con ello. Ustedes saben que cualquier cosa me pueden contactar, me pueden preguntar, que por ahí también les puedo estar ayudando para resolver sus inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos con nuestro material. Aquí, pues ya me muestra todo lo que son los sistemas de gestor de bases de datos. Ya digamos, me explican, digamos, en estos videos detalladamente cómo yo descargo los entornos. Ese es un servidor. Sí, necesitamos un servidor para, digamos, pues para montar mi base de datos. Importante tener este SAM es muy, digamos, es como el más completo porque me ayuda, o sea, me sirve para ya sea para Linux, para Windows, para Mac. Entonces pues lo recomendamos mucho. Instalarlo. Aquí en estos videos está la explicación completamente detallada, no se van a perder. Vamos a instalar también lo que es la herramienta Workbench. Digamos que ese ya sería el gestor que nos va a permitir comunicarnos con esa base de datos. Entonces vamos a trabajar con este MySQL Workbench. También para que lo instalen, aquí les explican absolutamente todo, cómo deben de instalarlo y hasta cómo funciona, ¿verdad? Aquí les da un ejemplo de cómo hacer un diseño de una base de datos. O sea, es muy completo, realmente el material es muy completo, sí, es muy detallado. Entonces, para que por favor lo revisemos. Cuando es una relación de uno a muchos, cómo lo debemos de hacer. Sí, cuando es de uno a uno, también cómo lo debemos de hacer. O sea, es un material súper completo. Por favor, revisemos los videos para que vayamos instalándolo. En este momento, pues no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Pero sí lo pueden ustedes ir mirando, lo pueden ir pues instalando, pueden ir ustedes interactuando con él, familiarizándose con él. Entonces, los diagramas.
los podemos realizar en, digamos, en la herramienta que ustedes deseen. Pues anteriormente pues los habíamos mirado y creo que ustedes, no sé si la mayoría trabajó en Drio, me parece que es una herramienta muy buena, pues yo trabajo en ella. Entonces, pueden ustedes trabajar en ella si gustan, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta. Vamos a crear nuevo, ¿cómo sale? Diagrama en blanco, siempre diagrama en blanco. Crear, démosle un nombre aquí, no sé. Ejercicio. Y le damos guardar. Entonces, aquí nos muestra esta interfaz. Y aquí podemos hacer el diagrama entidad-relación y podemos también hacer el diagrama relacional. Entonces, por ejemplo, aquí miren, si ustedes miran acá dice relación de la entidad. Entonces, aquí podemos darle la flechita y aquí nos muestra pues todas, digamos, las figuras que podemos nosotros utilizar para realizar los diagramas. Digamos que vamos nosotros a realizar el diagrama entidad-relación. Vamos un ejemplo. Realicemos este que está aquí. Uno de ellos. Hagamos estudiante, préstamo y ejemplar. Un ejemplo. Hagamos estos tres para que ustedes miren cómo se puede realizar. Entonces, tenemos dos entidades que se llama estudiante y que se llama ejemplar. Entonces, ya sabemos que las entidades nosotros las representamos con un rectángulo y la relación en un rombo. Entonces, ya sabemos que tenemos dos entidades que se llaman estudiante y ejemplar. Entonces, mira, aquí son las entidades. Entonces, simplemente tomamos dos entidades que se llama, una se va a llamar estudiante y otra se va a llamar ejemplar. ¿Listo? Y que tenemos una relación entre ellos. Esta es la relación, que esa relación se va a llamar préstamo. Aquí le podemos colocar préstamo. Préstamo. Listo. Cada entidad tiene sus atributos. Entonces, los atributos, pues nosotros los representamos en una elipse. Entonces, sabemos que estudiante tiene uno, dos, tres, tiene cuatro atributos. Entonces, y los atributos los representamos con este. Aquí dice atributo. Entonces, ya sabemos que son cuatro. Puedo tomarlos de acá todos así de esta manera o simplemente le puedo dar control C y control V que también es válido. Listo, entonces estudiante tiene cuatro atributos. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces se llama identificación, teléfono, dirección. Identificación, identificación, teléfono, dirección y grado escolar. Entonces aquí, grado escolar. Quitémosle. Listo. Entonces, esos tienen una relación. Entonces, con esta flecha, pues vamos simplemente a relacionarlos. Entonces, cada uno de ellos, pues, tomamos la relación
a estudiante. El mismo teléfono y identificación. Listo, entonces ya tenemos que estudiante pues tiene sus 4 atributos, ¿listo? Y ejemplar, vamos a mirar, ejemplar, ¿cuántos atributos tiene? Tiene lo que es activo, ubicación y código de barras. Tiene 3. Este que es activo, tenemos ubicación y tenemos código de barras. Digamos como los 3 atributos que tiene ejemplar. Ejemplar es lo mismo que un libro. Código de barras. Listo. Entonces hacemos la respectiva relación. Ok. Listo. Ahora, cuando nosotros ya identificamos y colocamos allí ya pues todos los atributos de cada entidad, entonces vamos a hacer lo que es la relación entre estas dos entidades. Entonces vamos a mirar cuál sería la relación que tiene estudiante con el ejemplar. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a hacer, vamos a identificar, digamos, la relación, si es de uno a muchos o de muchos a uno, ¿verdad? Aquí es donde nosotros la identificamos. Entonces decimos, un estudiante, ¿cuántos libros puede prestar? Muchos, ¿verdad? Un estudiante puede prestar muchos libros. Entonces, cogemos un texto, cogemos un texto, entonces le colocamos muchos. Y muchos, recordemos que nosotros lo representamos con la letra M. ¿Listo? Entonces, un estudiante puede prestar muchos ejemplares. Y un ejemplar puede ser prestado por muchos estudiantes, no solamente por uno, sino por muchos estudiantes. Entonces, si nos damos cuenta, la relación que tenemos aquí es de muchos a muchos. Entonces, lo representamos como con un M y con un N. Sí, eso lo vimos en la sesión pasada. Entonces, ya sabemos que tenemos una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer o identificar en nuestro, digamos, como en nuestro proyecto. ¿Sí? Identificar cuáles son las entidades, los atributos y cuál es la relación que puede haber entre ellos. ¿Listo? De esta manera nosotros podemos realizar lo que es el diagrama entidad-relación. Y para hacer, digamos, el diagrama relacional, pues también lo podemos hacer aquí mismo. Vamos en esta página 2. Entonces, lo mismo, vamos acá donde dice relación de la entidad y aquí sacamos lo que son las tablas. Digamos que saquemos las mismas dos tablas. Sí, y aquí donde nosotros podemos colocar el nombre de la tabla, en este caso es estudiante.
es estudiante y es ejemplar. Entonces aquí podemos colocarle ejemplar, ¿verdad? Entonces, acá nosotros debemos identificar, se me pasó este pedacito, identificar cuál es la llave primaria. Entonces, de estudiante, pues tenemos que la llave primaria, digamos que sea identificación, digamos que sea identificación. Entonces, nosotros simplemente la vamos a subrayar. Y de ejemplar, digamos que sea código de barras. Entonces, a la llave primaria la vamos a identificar subrayándola. Entonces, ya sabemos que en estudiante identificación es la llave primaria. Entonces, aquí, donde dice primary key, entonces le vamos a colocar la identificación. ¿Listo? Y aquí en ejemplar, pues vamos a colocar lo que es el código de barra. El código de barra. Y aquí vamos colocando, pues ya los atributos de, digamos, los atributos de cada tabla. Como en este ejercicio a nosotros nos dio lo que es de muchos a muchos, es de muchos a muchos, entonces esa, digamos, esa relación que yo tengo también digamos, se va a formar otra entidad. Por ejemplo, en esta relación de muchos a muchos, préstamo se convertiría en una entidad. Entonces, eso yo lo tengo que representar también con una tabla de estas. O sea, la relación de estas dos se llama préstamo, que sería, una tabla donde préstamo tendrá la llave primaria de estudiante y la llave primaria de código de barra. Pero préstamo también tendría su llave, digamos, su llave primaria, o sea, su primary key, que sería, pues digamos que sería y de préstamo. Y para nosotros colocar la llave foránea, aquí hay, mire, aquí hay una, digamos, esta tabla aquí, que es la foránea, simplemente la seleccionamos y la colocamos acá. Para yo poder referenciar esta llave foránea que es estudiante, entonces aquí yo le colocaría identificación, un ejemplo. Pero esta entidad también tendría la llave foránea o la llave primaria que se llama código de barra. Código de barra. Entonces, aquí estarían las dos llaves foráneas. Entonces, simplemente yo voy a hacer ya la relación de estas tres entidades, pues yo hago lo que es la relación, donde me dice estas, que esta llave, que lo que es identificación, va a estar como llave foránea en préstamo. Eso quiere decir lo mismo, para ejemplar, donde yo digo que la llave primaria de ejemplar, pues es mi llave foránea en código de barra, ¿sí? Más o menos así, pues va quedando como el diagrama relacional, ¿sí? Pero esto solo se puede hacer, pues una vez ustedes ya tengan claro cuál es el diagrama entidad-relación. Entonces, pues yo los invito para que por favor
empecemos a trabajar, empecemos a identificar cuáles son esas entidades que nos pueden salir pues, de nuestro proyecto. Ustedes ya saben que cualquier duda, por favor, me pueden preguntar. Pueden obviamente consultar otras fuentes. Igual allí en el material de formación, ustedes tienen muchas referencias que pueden consultar. Sí, aquí en menú, aquí hay bastante material, sí, referencias bibliográficas y todo para que ustedes también pues se ayuden de ello, para que puedan entender muy bien cómo identificar eh, las entidades, cómo hacer la relación entre cada una de ellas, ¿verdad? Pues nada, este es toda la parte del concepto general de bases de datos, nuestra primera evidencia. Aquí terminamos. Espero que, bueno, les haya quedado un poco claro. Ahí les mostré cómo se debe presentar, digámoslo así, pues el trabajo, ¿sí? La carta, la portada, la introducción, que es la descripción de la empresa de ustedes, el diagrama entidad-relación, el diagrama relacional, el diccionario de datos y la política de seguridad. ¿Listo? Entonces, para que por favor empecemos a trabajar y no nos dejemos coger la tarde. Bueno, chicos, les deseo que tengan un excelente día y pues nos vemos la próxima clase ya para iniciar con nuestra próxima evidencia.